Hola, mi nombre es Facundo López Moreno y este es el desafío número 7, AdminDB. Empezamos creando una co-application. Nuestra primera clase se va a llamar ventana y va a heredar de QWidget. Bien, que esta ventana es la que vamos a poder ingresar cuando el usuario sea válido, el usuario y contraseña sean válidos. Bien, pero nuestra primera clase, por así decirlo, la clase base de esta aplicación va a ser AdminDB, que va a heredar QObject. Bien, y acá empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, en el punto pro, agregamos el módulo SQL para poder manejar todo lo que es base de datos. Bien, después tenemos que tener la librería SQL Database para poder hacer todas las operaciones que necesitamos con la base de datos. Entonces, en el apartado privado creamos una instancia de la base de datos que se va a llamar DB. Bien, y en el apartado público podemos declarar los dos métodos que vamos a estar utilizando, que va a ser un bool conectar, que va a ser el encargado de hacer lo que es la conexión con la base de datos, que va a recibir como parámetro un QString archivo SQLite. Bien, y también vamos a tener una QString list, bien, que se va a llamar validar usuario, que esta validar usuario va a recibir como parámetro los datos de la cuenta del cliente, que va a ser un usuario, una clave MD5 y la tabla, que es de donde vamos a sacar nosotros los datos. Bien, vamos al CPP con estas dos funciones. Bien, acá en el CPP nosotros tenemos que agregar las siguientes bibliotecas. Tenemos la QVariant, tenemos la QSQL Query y por último la SQL Record. Bien, con esto ya vamos a poder trabajar todo lo que viene. Entonces, en el constructor de la clase, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a setear el motor que va a utilizar nuestra base de datos. Bien, entonces esto era set, no, eso no es. Entonces era base de datos, nosotros tenemos el DB, SQL Database, eso es lo que tenemos que poner. Entonces SQL Database de igual SQL Database
database QSQLite. Bien, con esto ya estamos definiendo el motor que va a tener nuestra base de datos. Bien, en la parte de conectar, ahora sí, es lo que yo estaba tratando, lo que me estaba confundiendo, es que vamos a setear el nombre de la base de datos. Bien, que el nombre nosotros lo vamos a recibir por este archivo SQLite. Bien, y vamos a retornar, como es un bool, vamos a retornar db.open. Esto nos va a decir si está abierto o está cerrada la base de datos, si pudimos abrirla o no. Bien, nos va a servir para un siguiente control que vamos a hacer a la hora de hacer la validación y todas esas cosas. Bien, entonces ahora en la parte de validar usuario nosotros vamos a definir string list nuestro string list que vamos a devolver cuando se termine de hacer toda la validación. Bien, entonces tenemos que crear la query que vamos a usar. Creamos la query que vamos a usar y acá hacemos un control que si la query se ejecuta, bien, si la query se ejecuta, ¿qué query vamos a ejecutar? La siguiente, la query que va a traer el nombre y apellido desde la tabla que nosotros le digamos donde usuario sea igual, comillas simples, al usuario y clave sea igual a la clave M5 que va a venir como parámetro. Bien, esa sería la query que nosotros vamos a ejecutar. En el caso de que se ejecute, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, nosotros tenemos que controlar de que existe un solo registro con ese usuario y contraseña. Entonces, declaramos un int contador de registros que inicializamos en 0. Bien, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un while que recorra toda la query, que recorra los registros de la query. Bien, y como nosotros ingresamos al while, quiere decir que ya tenemos un registro. Entonces, contador de registros lo incrementamos. ¿Y qué hacemos acá? Vamos a traer los datos que trae la query. Vamos a tomar esos datos que trae. Entonces para eso tenemos que hacer nuestro QSQL record, que va a ser igual a, si no me equivoco, bien, a query.record. ¿Ok?
con esto ya estamos almacenando lo que viene en la query. Entonces ahora con un QString nombre vamos a almacenar, le vamos a asignar el record value en la posición 0 y lo vamos a convertir en string. Bien, con esto tomamos el valor que viene en la posición 0 del record y lo almacenamos en nombre, lo mismo con apellido, pero con el siguiente valor. Bien, y por último lo que vamos a hacer es almacenar en nuestra string list nombre y apellido. Bien, eso hacemos acá. Entonces tendríamos que controlar de que la base de datos se haya podido abrir. Entonces vamos a crear un if. En el caso de que la base de datos sea distinto a is open, o sea que no esté abierto, vamos a devolver nombre y apellido. En este caso, como no se ejecutó la query, nombre y apellido va a estar vacío. Bien, entonces ahora si se ejecuta la query y pasa todo esto que tiene que pasar, nosotros podemos devolver nombre y apellido. Si devolvemos en esta instancia, va a tener el nombre y el apellido que vienen desde la query. En el caso de que no se ejecute la query, nosotros vamos a justo acá adentro, bueno, en el caso de que no se ejecute, también vamos a devolver nombre y apellido, que va a estar vacío, como vimos acá, como no entra este if, va a estar vacío siempre. Bien, y también tenemos que controlar de que haya un solo registro. Entonces hacemos un control. Si el contador de registros es distinto a 1, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar o definir un QString list que se va a llamar vacío y retornamos vacío. Bien, y con esto ya estaría la parte de admin-db, todos los dos métodos, la validación de usuario y la función conectar. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que traernos estos archivos, el cpp, el .h y el UI del desafío número 1, que era el desafío del login. Bien, y lo vamos a traer a nuestro proyecto actual. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora venimos acá, agregamos archivos existentes, este y este, los agregamos y ahora ya tenemos toda la parte de la base de datos, el funcionamiento de base de datos, y ahora vamos a hacerlo que sea visual. Bien, antes de olvidarnos, tenemos que cambiar estas cosas de acá. Bien, cambiamos
la biblioteca por login en vez de ventana. Bien, y acá nosotros tenemos que agregar la cabecera admin.db. Bien, para que nosotros podamos instanciar un objeto admin.db y podamos hacer todas las operaciones que trae la clase. Bien, entonces instanciado ya el objeto ahí, vamos a declarar en el constructor también db en this. Bien, y acá en el constructor nosotros vamos a invocar el método conectar para que se pueda hacer la conexión. Y acá es lo que yo decía del control ese que vamos a hacer. Vamos a hacer un control de que si el booleano conectar devuelve falso, muestre un mensaje en pantalla. Bien, entonces conectar, si recordamos que qué parámetro recibía conectar, el nombre, el archivo, que no sería el nombre del archivo, sino que sería la dirección de memoria donde está ese archivo, que en este caso yo lo tengo en la siguiente dirección. Bien, y el archivo se llama de la siguiente manera: desafío admin.db.db. Bien, esto en comillas. Bien, entonces si no se conecta, vamos a sacar por pantalla un mensaje. Bien, entonces para eso necesitamos la biblioteca QMessageBox. Bien, ¿qué es lo que va a tener esto? Vamos a hacer que sea critical. Bien, y que en la pantalla que estamos viendo aparezca error de conexión con la base, no se pudo conectar. Bien, ese va a ser el mensaje que va a aparecer en pantalla en el caso de que no se abra de que no se pueda conectar con la base de datos. Bien, y acá lo que tenemos que hacer es modificar este slot validar, que es cuando apretemos el botón, y como vamos acá, cuando se apriete el botón llamamos a este método. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer un QString clave md5 va a ser igual a qué? A lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la encriptación de la clave que va a ingresar el usuario. Entonces va a ser igual a la cryptography hash. Bien, ¿de qué? ¿Qué vamos a encriptar? Vamos a encriptar lo que ingrese el usuario en el campo de texto de clave. Bien, y lo tenemos que convertir en UTF-8. Bien, entonces de vuelta acá tenemos que poner el formato que vamos a utilizar y todo esto lo tenemos que convertir a hexadecimal. Bien, eso sería ya con
la parte de la clave y la encriptación de la clave que ingresa el usuario. Y por último tenemos que definir, o más bien asignar la QString list que va a surgir de la llamada al método validar usuario, que como recordamos acá, el validar usuario tiene como parámetros un usuario, una clave y el nombre de la tabla. Bien, entonces nosotros acá vamos a ingresar el usuario, va a ser el que se ingrese en el campo de texto. Bien, el usuario va a ser el que se ingrese por ahí, la clave va a ser la que ya encriptamos previamente, y el nombre de la tabla va a ser el siguiente. Si nosotros vamos acá, nosotros acá ya creamos una base de datos, bien, que el nombre de la tabla va a ser usuarios, y tenemos los siguientes datos. Tenemos el nombre de Carlos, José, Juan, sus apellidos y el usuario, Ponce, J. Feli y admin. Bien, en el caso de Carlos, la contraseña acá ya está encriptada, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en los dos casos siguientes es 1, 2, 3, 4. Bien, entonces esta sería la base de datos. Tenemos la tabla usuarios. Bien, entonces acá nosotros vamos a venir, vamos a poner usuarios. Bien, y eso sería lo que habría que hacer. Acá el control que vamos a hacer no va a ser este, sino que lo que vamos a controlar es que el tamaño de nombre y apellido tiene que ser mayor a 0. En el caso de que sea mayor a 0, eso quiere decir que pudimos traer un nombre y un apellido. Bien, se esconde el login y se muestra la ventana. En el caso de que no sea un usuario válido, la ventana se cerraría. Bien, eso sería todo lo que sería este desafío. Vamos a correrlo si no hay ningún error. No hubo ningún error. Entonces vamos a poner un usuario que no está. Vamos a poner Pancho y la contraseña 1, 2, 3, 4. Se cierra la ventana porque no es parte de nuestra base de datos. Entonces, si nosotros recordamos y decimos a ver quién podemos usar el perfil de admin. Bien, el usuario admin. Vamos a ir aquí, vamos a ingresar admin y la contraseña era 1, 2, 3, 4. Validamos y se abre la ventana. Bien, y ese sería todo el desafío número 7, admin DB.